Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos ustedes, queridos hermanos. Shabbat Shalom, les deseamos que estén pasándola bien hoy en este día de reposo, este día que el Eterno nos ha regalado para descansar, para leer la Torá. Se aprovecha hoy en este día para estudiar las Sagradas Escrituras, ya que muchas de las personas entre semanas pues están ocupados en sus labores, están ocupados haciendo sus necesidades entre la semana, y por eso más que nada hoy el Eterno nos da un día para descansar y meditar en su santa palabra. Hoy en este día vamos a hacer un estudio, o vamos a ir haciendo un análisis a la carta a los romanos. No vamos a ir en profundidad de teología, pero vamos a ir analizando cada versículo del libro de Romayim. Y la razón que vamos a hacer estos análisis es porque, y de igual que a la carta a los Gálatas, se le ha dado un muy mal interpretación a la carta de los romanos. Obviamente, como se dice, la carta a los romanos se le ha dado una muy mal interpretación. Así que aquellos que les interesa la Torá, que es la instrucción o la ley de Dios que le dio a Israel, aquellos que les interesa aprender de la Escritura, pues acompáñenme a estos análisis que vamos a hacer en estos seguidos Shabbats, comenzando desde este Shabbat. Y de igual manera haremos más libros que también se les ha dado mal interpretación, o versículos en los cuales uno de ellos ya los hemos subido en esta plataforma, en la mala interpretación que se le da a la Escritura, la mala interpretación a la Biblia. Así que vamos a comenzar con las bendiciones para comenzar con el análisis de este libro. Vamos a dar la oración, a decir la oración que Yeshua HaMashiach nos enseñó antes de dirigirnos al Padre. Los discípulos le preguntaron y dice: tú enséñanos a orar, y les dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros. No nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Hacemos las bendiciones. Baruch et Adonai Hameorach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol haamin beatam lenu et toratot. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Bendito es el Todopoderoso, que nos has dado la oportunidad de estar aquí presentes y nos ha dado la oportunidad de participar de la vida eterna a través de tu amado Hijo Yeshua, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que vamos a comenzar con el análisis. Para esto, queridos hermanos, pues vamos a utilizar varias versiones para que nosotros podamos ver y entender las diferentes formas que se traduce la escritura, de la forma que se interpreta. En la carta a los romanos vamos a ver diferentes formas que las diferentes religiones utilizan para interpretar la escritura. En este caso yo voy a participar leyendo de la versión israelita nazarena. Voy a leer de la versión Jerusalén, de la Biblia Jerusalén, que es la traducción que utilizan los católicos. Voy a leer la versión que utilizan los cristianos, que es la Reina Valera 1960. Vamos a tener que recurrir a la Biblia del Oso en cuestiones, porque es una de las Biblias más antiguas, para nosotros ir analizando de la forma que se van traduciendo varios versículos. Y para esto pues vamos a comenzar con la Biblia versión de la Reina Valera, y de allí vamos nosotros a seguir
el estudio hacia adelante, viendo las diferentes formas de que se traducen, o de la forma que se traducen las diferentes escrituras. Así que en la carta a los Romanos, capítulo 1, vamos a leer en el principio que empieza Pablo. Pablo en sí pues es el apóstol que se conoce enviado a los gentiles, el apóstol que se escogió para que su ministerio fuera más que nada a los gentiles. La palabra gentil se le conoce a la persona que no tiene conocimiento. La palabra gentil viene de la persona de la nación que no tiene ningún conocimiento, no conoce de la escritura, no conoce de Dios, no conoce absolutamente nada de lo que Pablo estaba hablando. Cuando la persona era gentil, andaban detrás de aquellas cosas que no eran dioses, dicho por la misma escritura. En la carta de Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 12, versículo 2, vamos a entender por la misma Biblia. Siempre he dicho yo que la Biblia se explica con la misma Biblia. Entonces, Pablo ha enviado a los gentiles por la voluntad del Padre a través de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué es el gentil? La palabra gentil nos la explica en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 2, para aquellas personas que ya conocen a Elohim, a Dios, ya conocen de Yeshua, ya conocen que la idolatría es mala y que el único todopoderoso es Hashem, es Yod Hei Vav Hei, que es el único Dios todopoderoso. Entonces, y aún se siguen denominando gentiles. Les voy a invitar a estas personas a que se lea, o a ti, hermano, que no sabías, a que leas 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice la escritura, 1 Corintios 12, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, sabéis que cuando erais gentiles, está hablando a un pasado. La palabra erais es una palabra pasado, anterior. ¿Qué dice? Te llevaban extraviado como un ídolo mudo, o sea que no sabías ni lo que era bien ni lo que era malo, para donde las personas deseaban moverte, para allá es a donde tú te dirigías. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ahora que tú conoces de la escritura, pues vamos a ver todo lo contrario de lo que Pablo acaba de decir en la carta de 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. ¿Qué es? Ahora, bueno, y ahora ya no te pueden llevar extraviado diciéndote este es Dios también, ruégale, órale, híncate o haz lo que vayas a hacer para que tú puedas ser escuchado. Ya sabemos que esto no es así. Ya sabemos que ahora nada más somos escuchados por el Padre a través de su amado Hijo Yeshua. Ya sabemos que tenemos que pedirle al Padre, siempre nos dijo, pídale al Padre a través de mí, o usando el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, y se nos será concedido. Entonces, ya no somos gentiles, ya no más gentiles, no somos personas que son llevados como ídolos mudos. Ya quedamos claros en esta parte. Esto es un análisis, así que voy dando los siguientes versículos para que ustedes también las vayan siguiendo. Entonces, la palabra Pablo en sí, en el griego fue Pablos. La palabra Pablos, su nombre es Shaul de Tarso, Rab Shaul, conocido como Rab Shaul, el rabino Shaul. Siervo de Yeshua HaMashiach. Siervo de Yeshua HaMashiach. Vamos a ver cómo traduce la Biblia versión israelita nazarena. Dice Shaul, servidor del Mashiach Yahoshua. El que traduce la carta de Romanos, él menciona el nombre como Yahoshua, que en muchos de los hermanos, de muchas de las personas que interpretan el nombre de Yeshua, lo traducen como Yahoshua, Yahshua o Yeshua, que al fin y al cabo viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo porque la palabra Yah viene de la palabra del libro de los Salmos, cuando en cada porción de los Salmos, en diferentes versiones de los Salmos se lee como Yah. De ahí se viene la idea de que el nombre entonces tiene que ser Yahshua o Yahshua. Pero como él es Yahshua o Yehoshua, en hebreo se conoce como Yehoshua, nunca como Yahshua. Josué, el profeta que tenemos nosotros como Josué, era la sombra de Yeshua HaMashiach. Entonces, se llega a la conclusión que el nombre más apegado puede ser como el nombre de Yeshua o Yehoshua, en el cual no vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque así como la persona de la religión tradicional lo conoce como Jesús y se siente cómodo
entendiendo que se refieren al mismo que vino hace 2000 años, pues se refiere al mismo Hijo del Todopoderoso o al rey de Israel. Entonces, lo más correcto siempre es saber el nombre. ¿Por qué? Porque pues sabemos que los nombres no tienen traducciones. Si mi nombre es Ezequiel, va a ser aquí y en todos los lugares va a ser el mismo. Mi pasaporte nunca va a cambiar el nombre porque estoy en otro diferente idioma, va a ser igual. Así que el nombre, pues como vuelvo a repetir, muchos optaron por traducirlo como Yahoshua, Yeshua o Yehoshua. Así que nosotros preferimos llamarlo Yeshua, es palabra acortada aramea, por cierto, que es corto para la palabra de Yehoshua o Yahoshua, la palabra Yeshua. Entonces, seguimos con el análisis. Vamos a regresar otra vez a la Reina Valera. Nos dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Elohim. Entonces, llamado para ser la palabra apóstol. La palabra apóstol tampoco no es una cuestión como la persona dice, oh, yo soy un apóstol, y se piensa que es un nombre grandotote entre las religiones. La palabra apóstol solamente quiere decir una persona como la que lleva un correo. Le dice, lleva este correo a tal parte, que es un enviado. Igual como un malaj. La palabra malaj o malajim, que es mal traducido como ángel. Ángel no tiene nada, absolutamente nada que ver con la palabra original de un malaj. ¿Por qué? Porque la palabra ángel viene de la palabra griega angelos, y la palabra angelos no tiene el mismo entendimiento como en el idioma hebreo, que es la palabra de un malaj o un malajim. Y eso quiere decir a alguien que es un mensajero, simplemente es un enviado. Obviamente es un enviado del Todopoderoso, pero es alguien que se envió, es un mensajero. De igual la palabra que se pone como apostelos o apóstoles, llamado a ser enviado. Me gusta mucho la carta a Romanos, la forma que lo traducen en la versión israelita nazarena, que nos dice Shaul, servidor del Mashiach, Yeshua, llamado a ser enviado. Llamado a ser enviado, esa es la palabra apóstol, enviado. Apartado para la buena noticia de Elohim, que es lo que se conoce como evangelio. En muchas de las ocasiones, nosotros que comenzamos a leer las escrituras, vemos el evangelio. El evangelio no tiene ningún sentido para una persona de habla hispana. No tiene ningún sentido la palabra evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio pues no es una palabra que es conocida por la persona que habla español. No es conocido como tal. Nosotros no utilizamos tal cosa. En mi país, por ejemplo, no la entendemos. Si al momento te dice, te voy a predicar el evangelio, pues el evangelio, ¿qué cosa es el evangelio? Pues no es una palabra conocida entre nosotros. Pero cuando el traductor de la versión israelita nazarena traduce apartado para la buena noticia, tiene un poquito más de entendimiento, porque ya nosotros entonces esperamos cuál será esa buena noticia. ¿Cuál será esa buena noticia? La palabra buena noticia viene de la palabra que la traducen en hebreo, la besorá, las buenas nuevas de salvación. Poquito también diferente a la buena noticia o al evangelio. Pero la buena noticia nos da a nosotros, nos abre el entendimiento y nos da como una curiosidad de saber qué cosa es lo que es la buena noticia. En la Reina Valera traducida como evangelio. Entonces, espero que haya quedado estas partecitas claras para que nosotros vayamos avanzando y entendiendo el análisis de la carta a los romanos. Sigue diciendo la Reina Valera 1960, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí no hay mucho más que decir. Las buenas noticias, estas en las cuales habla la carta a los romanos, son una palabra que en sí ya estaba dicho en el profeta Ezequiel, en el profeta Isaías. Entonces, cuando nosotros leemos los profetas, por ejemplo, Ezequiel, la valle de los huesos secos, ya estaba esta profecía, simplemente que no se le entendía como tal. Era una cosa de que el judaísmo no entendía porque estaba aún profetizado, pero en secreto, no había ese entendimiento. De lo contrario, cuando Pablo comenzaba a dar los diferentes mensajes, y Yeshua, aunque Yeshua nunca predicó a los gentiles, excepto se entiende de que Lucas era una persona
era un goy, era una persona no judía. Lucas, de acuerdo a las diferentes interpretaciones que se le da, él no era judío como tal, pero fue una persona que, por lo visto en el Evangelio, él ya era una persona que se había convertido, ya era una persona que era como un prosélito, ya era convertido, si en este fuera el caso. Entonces, de la forma que Pablo empezó y llevó las buenas nuevas o la buena noticia, como se traduce en la versión israelita nazarena, ya a la persona en estos tiempos que creemos en las profecías, que hemos leído las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y los siguientes profetas más adelante, se nos hace más entendible, se nos revela ya entonces el misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio que habría de venir en un futuro cumplido en el rey de Israel, en el siervo sufriente. No todavía venido como rey, pero como siervo sufriente, que fue Yeshua, nuestro Mashiach, o el ungido del Todopoderoso. Entonces, todo esto ya estaba puesto en los profetas, ya estaba dicho en los profetas. Por eso, cuando el profeta Ezequiel les dice, tu hijo de hombre, pon estos dos palos en tu mano y ellos serán uno en tu mano. Las dos ramas serán una en tu mano. Y una simboliza la casa de Israel y otra la casa de Judá, ya unidas. Entonces ya será una profecía que se podría haber entendido si las personas en la antigüedad no todas hubiesen aceptado a Yeshua como el enviado del Todopoderoso. Entonces, seguimos con el análisis. Acerca de su Hijo, versículo 3, Romanos 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yeshua, en la Reina Valera Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, ya aquí, según la carne, nos tiene que dar a entender la Escritura que Él tenía que venir del lado de carne o del lado de... como hombre tenía que venir del rey David, tenía que ser hijo del rey David, de esa descendencia tenía que venir el Hijo del Todopoderoso. Ahora, la palabra Hijo del Todopoderoso, esa es un título que se le da a los reyes de Israel. E incluso cuando el Todopoderoso hablaba en la carta a los reyes, el Todopoderoso dice, y Él será a mí por hijo, será a mí por hijo, dice la Escritura, en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 13 al 16, y vamos a leer para que nosotros podamos dar con la misma Escritura lo que nosotros vamos mencionando. Por ejemplo, si nosotros vamos a Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 13, vamos a ver que en el versículo 13 de Primera de Crónicas, capítulo 17, se nos dice, y yo seré por padre y él me será por hijo, y yo quitaré de él misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, en un momento profético. Entonces, cuando nosotros vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13 al 16, vamos a ver el título que se le da al que sería el rey de Israel. Nos dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Obviamente, aquí se dirigía a Salomón porque él haría una casa, pero también la profecía está para el futuro rey, porque ya cuando nos menciona para siempre, ya nos hace referencia a Yeshua, al Masías, al ungido. La palabra Masías quiere decir ungido. Los reyes de Israel en la antigüedad fueron ungidos por profetas, por hombres, pero Yeshua fue ungido por el propio Espíritu del Padre. Así que el Padre ungió a Yeshua y él viene a ser entonces hijo de Elohim, hijo de Dios. Dice 2 de Samuel 7, versículo 13 al 16. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre. Bueno, entonces, ¿por qué Yeshua llama padre al padre? Porque él es el padre de Yeshua. Era un título de los mismos reyes. Y él me será a mí por hijo. ¿Quién? Él, Yeshua, será por hijo de el Todopoderoso. Por eso dice, nosotros tenemos en las traducciones cuando él habla, el hijo, el Ben Adam. ¿Quién es el Ben Adam? El hijo del hombre. Adam quiere decir hombre. Entonces él mismo dice el hijo de Adam, el Ben Adam, hijo de Adam. Y también dice el hijo de Dios, el hijo de Elohim, el Ben Elohim. ¿De dónde viene toda esta idea? No es que Yeshua haya traído algo nuevo y lo inventó.
Esto viene ya profetizado. Ya viene desde la antigüedad, se conoce que el rey de Israel se le conoce como padre de Israel. Se le conoce, Isaías me parece que es 56:9 o 9, algo así. En el libro de Isaías, cuando le da los títulos del rey, se le conoce como el poderoso. La palabra poderoso traducida como Elohim. Él será el poderoso, será encargado de la nación de Israel. Por eso, cuando el rey David hizo lo que hizo, toda la nación sufrió el castigo. ¿Por qué? Porque el rey de Israel tendría que ser como padre a la nación. Era el líder quien tenía que llevar el buen ejemplo para toda la nación de Israel. Por eso encontramos los varios títulos dados a un rey. Dice, y él me será a mí por hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces, esta cita vemos que como tanto se está refiriendo al hijo de David, al que sería descendiente de él, futuro rey Salomón. También es usado para aquel que estaría el trono perpetuamente, o sea, el trono de David, a quien se le daría para siempre. ¿A quién? Al príncipe. ¿A quién? A Yeshua, nuestro Mashiach. Espero que todo este análisis vaya quedando un poquito claro para no dar mala interpretación a las escrituras. Entonces, versículo 3, acerca de su hijo nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne. Así que tendría que venir del linaje de David, tenía que venir del linaje de David. Si no, pues no podía aplicar. Por eso quiero enfatizar también, en estas cuestiones de cuando las personas vienen y usan la palabra, fulano de tal es el anticristo o el antimashiach. Una persona pagana, en este caso se lo atribuyen a veces a los papas romanos o en este caso a líderes religiosos, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con eso, hermanos. Para que los Yehudí reciban a este personaje, tiene que traer linaje de David, tiene que estar aprobado, tiene que hacer un análisis de dónde viene la descendencia. No es nada más que un líder religioso de repente se va a levantar salido de ningún lugar, no creyente de la Torah, rechazado las cosas religiosas hebreas más que nada, y porque es famoso y la persona le cae bien, es carismático, ese es el anticristo. No tiene nada que ver. Lea la Biblia y en la Biblia te enseña cómo tiene que venir, de qué forma, para que no seas engañado. Entonces, dice otra vez, versículo 3, leo de la versión israelita nazarena, versículo 3. Acerca de su hijo, quien por línea carnal, por línea de carne carnal, era de la descendencia de David. Aquí se traduce la palabra David porque de acuerdo a los análisis de algunos estudiosos, la palabra Vav, que ahora se pronuncia como V, en este caso el lector de la Biblia Jerusalén, la Biblia Jerusalén lo traduce muchas veces en diferente forma el nombre del Todopoderoso. Lo traduce como Yahvé en vez de Yahweh, como en el caso de la versión israelita nazarena. Entonces, en este caso, vemos que viene según la carne, según la línea carnal de David. Versículo 4. Que fue declarado hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La versión israelita nazarena, acerca de su hijo, quien por línea carnal era de la ascendencia de David, y a quien se lo declaró hijo de Yod-Hei Vav-Hei, con poder según el Espíritu de Santidad. Según el Espíritu de Santidad, se le fue dado el nombre de llamado hijo de Elohim. Recuerde que a Yeshua no se le dio importancia mucho hasta el momento que él fue ungido, Mashiach, fue ungido, fue bautizado por Yohanan ben Zacarías o ben Zacariahu, y fue desde ese momento que él comienza ya a lanzarse como el anunciador de las buenas nuevas de salvación, la buena noticia, o lo que no se tradujeron como evangelio, de la palabra evangelius.
Seguimos leyendo versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Seguimos leyendo en la versión israelita nazarena. Por medio del que se nos otorgó el favor de ser enviados. Tiene poquito más sentido. Por mediante Yeshua se nos otorgó el favor de ser enviados, de llevar las buenas noticias, para proclamar en todas las naciones la obediencia por la fe, por amor a su nombre. La obediencia a la fe, ya hemos hablado de ella, creer, confiar y el obedecer. Creer, primero creímos en Yeshua, confiamos que sí, Él fue el que era profetizado en las escrituras, ya que nosotros no lo vimos, pero por fe confiamos y obedecemos. Que estamos obedeciendo, haciendo lo que estamos haciendo ahorita, trayendo nosotros las buenas noticias, las buenas nuevas o la besorá de salvación a todo aquel que quiera escuchar y quiera ser parte de el reino de Mashiach cuando Él regrese para llevar a sus escogidos a Jerusalén y estar en el reinado con Él por el milenio. Versículo 6. Entre ellos están también ustedes, los llamados de Yeshua el Mashiach. A todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos, que gocen el favor y paz de Elohim, nuestro Padre, y del Maestro Yeshua el Mashiach. Entonces, claramente ya en el análisis, de acuerdo a lo que estamos leyendo, esto fue enviado a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque Roma entonces pues era una nación grande, popular, una nación de riquezas, nación de líderes, naciones como en este caso sería Estados Unidos. Así que supongamos que nosotros estamos en Estados Unidos, nosotros venimos, por ejemplo, mexicanos, y de allá pues se nos manda un aviso a nosotros que ya estamos aquí en Estados Unidos, porque a las personas que estaban en Roma, la carta más que nada fue enviada a Roma, a los romanos, pero eran los romanos que eran personas creyentes en la Torá, que conocían de la Torá, pero ya estaban romanizados, o sea, estaban paganizados. Y también aquellos que no tenían que ver nada con ser parte del pueblo de Israel. Porque si al enviarse una carta a un romano tenía que tener conocimiento de dónde venía la carta y lo que era, quién enviaba la carta. De lo contrario, ¿qué me importaría a mí que una persona religiosa me mandara una carta de un tal religión que ni siquiera conozco, que ni siquiera sé quién es, y le diría a fulano de tal que está en Estados Unidos? No tiene ningún sentido porque yo la aceptaría. Entonces, vamos a entender de que esta carta fue enviada a personas que conocían acerca de la Torá, acerca de el Dios único de Israel, y aquellas personas que había a los alrededores. Era importante de que esta carta llegara a Roma para que a través de los ya religiosos leyeran de Yeshua HaMashiach, las buenas nuevas de salvación, y también se enseñara a aquellos que estaban a sus alrededores, o sea, a las personas que plenamente pues no tenían nada que ver con Israel, pero querían escuchar o ser parte también del pueblo de Israel, que más adelante vamos a ver que ya había personas que no eran israelitas y malinterpretaban las escrituras como lo hacen hoy en día, creyéndose ser ellos los escogidos de el Todopoderoso. Vamos a seguir con esto análisis. A todos los que están en Roma, todos hacen un mensaje, no es en sí a todos los romanos, obviamente, bueno fuera que todos se hubieran convertido, pero era a todos aquellos que conocían que estaban en Roma. Dice, favor y paz. La palabra shalom en las palabras escritas, en los escritos, siempre va en cada uno de los escritos. Shalom, como en este caso, Yeshua manda a los discípulos y diga, paz sea con vosotros. Shalom Alejem. Y si no le devolverían esa paz, pues sacúdense, dice, los zapatos y sigan hacia adelante. Porque no lo recibieron, la paz que ellos trajeron, no la recibieron, pues para qué quedarse, seguir hacia adelante. Entonces, dice, de favor y de la paz, estoy leyendo el versículo 7 de Romanos capítulo 1. Y la paz de Adonai, nuestro Padre. Entonces, de la paz de Dios, en este caso Hashem, el Padre. Y también, y del Maestro Yeshua, el ungido. Y también paz del Maestro Yeshua, del ungido. Entonces, ya Pablo aquí reconoce que todo viene por el Padre.
a través de su amado Hijo, quien es nuestro Maestro, nuestro Rabino, de acuerdo a la carta a los Romanos, a la carta a los Hebreos, también nuestro hermano mayor y Salvador, quien sacrificó su vida para que nosotros obtengamos la vida eterna. Ok, entonces vamos a regresar otra vez a la carta, a la Biblia Reina Valera 1960, versículo 8. No estoy mucho citando la Biblia Jerusalén porque hasta ahorita todo ha sido clarificado bien. Cuando haya una palabra que nosotros no entendamos bien lo que es, tengo que irme a las diferentes versiones para que nadie se quede y diga, pero tú agarras una Biblia porque está a tu conveniencia. No, no, no. Aquí agarramos 4 o 5 versiones si es necesario, para que de las muchas versiones de diferentes religiones entendamos que el mensaje viene a ser el mismo. Simplemente en unas lo aclaran más mejor que en otras diferentes escrituras en el lenguaje castellano, lo que se conoce como lenguaje español. Nosotros en sí no hablamos español, hablamos castellano. Versículo 8. Primeramente, la importancia de todos nosotros tenemos que aprenderla de Rab Shaul, de Pablo, el rabino Shaul, Pablo de Tarso, que siempre, como se nos enseñó el Avinu Malkeinu, el Padre Nuestro, es dándole gracias a el Todopoderoso. Comienza su carta. Dice, primeramente, va a dar ya el mensaje, ya hizo el saludo de fulano de tal, viene esta carta, mandado así, así, y la carta contiene esto. Ahora vamos a dar el siguiente paso. Primeramente, antes de comenzar la lectura, doy gracias a mi Elohim. Por medio de Yeshua HaMashiach, doy gracias a Dios. Con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así que Pablo de Tarso ya aquí dice a todos aquellos en la fe, a todos aquellos que creen en Yeshua, aquellos que lo han aceptado, dice, yo siempre estoy orando por todos ustedes, algo de cual tenemos que tomar nosotros ejemplo. Siempre estoy orando por todos ustedes. ¿Para qué? Pues para que sigan fervientes en la fe. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Elohim, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, supongamos que nosotros ya leímos esta parte, pero no nos quedó poquito claro porque va una manifestación de un don espiritual para confirmación. Pues para eso tenemos nosotros las demás versiones para ir nosotros leyendo de las diferentes versiones. Vamos al versículo 10 de la versión israelita nazarena, nos dice, rogando que de alguna manera, si es su voluntad, un poquito diferente, si es voluntad del Padre, si es su voluntad, tenga yo la oportunidad de ir a visitaros. Tengo deseos de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual para que se fortalezcan. Es decir, para animarme juntamente con ustedes por la fe que nos es común en ustedes y a mí. Entonces, nos dice que tiene que haber algún tipo de confirmación. En este caso, muchas de las personas esperan los milagros para que pase una confirmación. Pero en este caso, el milagro en sí no es para que la persona esté buscando milagros todo el tiempo, sino el milagro fue hecho para que aquellos que no ven, para aquellos que no creen, viendo el milagro, crean que aquel verdaderamente era el Hijo de Elohim. Y entonces se confirme la palabra de Isaías, para que aquellos que no vean puedan ver, para que los encarcelados sean sacados. Se confirma la escritura. Recuerde que los israelitas esperan confirmación de profecías, no una palabra que una persona dijo nada más así. Y porque la persona dijo esto, no está en la Biblia, lo voy a creer. No es así, sino que tiene que entenderse y confirmarse proféticamente para que los líderes religiosos y los discípulos, en este caso del rabinato, que existía en aquellos tiempos, de los
saduceos y fariseos pudieran entenderlo con la escritura y sea confirmado. Por eso Pablo aquí dice, para que haga una confirmación. Dice, yo pido a Dios que sea su voluntad, si es su voluntad, que haya alguna confirmación. Porque había tales cosas. Porque vamos a entender que Pablo era un perseguidor del camino o de los nazarenos. Pablo era un perseguidor de aquellos que predicaban la fe en Yeshua. Y Pablo mandaba a capturar a aquellos que predicaban acerca de Yeshua. Lo vemos en el caso, en el libro de Hechos. Al principio del libro de Hechos vemos cómo él aprobó la muerte de Esteban. Entonces, tenía que Pablo dar algún tipo de fruto o Dios confirmar que verdaderamente Pablo o Pablos ya no se dedicaba a perseguir a los enviados o a perseguir los del camino o la secta de los nazarenos. Tenía que haber una confirmación. Tenía más que nada verse de que Pablos, en este caso, sí había verdaderamente creído y entonces se dedicaba ya a predicar la Besorá, el Evangelio o la buena noticia, como lo traducen en la versión israelita nazarena. Tendría que haberse una confirmación. Para eso Pablo pone tal cosas en el tratado de la carta a los romanos. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces, ya aquí vemos de que esta carta, aparte de que iba enviada a los que conocían, también era mensaje para aquellos que eran gentiles. Recuérdese y nótese esto, quiero que no lo saque fuera de contexto, ni saque fuera de lo que es el ministerio de Pablo y a quién iba enviado y quiénes eran aquellos primeros creyentes en Yeshua. Recuérdese la palabra de Yeshua que dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuérdese lo que yo he hablado acerca del profeta Ezequiel, el hijo de hombre, pon 2 ramas en tu mano y ellas 2 van a ser uno. Recuérdese el valle de los huesos secos. Recuérdese que las profecías se tenían que cumplir para la casa de Israel, dispersa ya en sí en todas las naciones. En aquel caso, pues no había tanto disperso, las naciones pues eran las que estaban cercanos alrededor de ellos, pero eran la casa de Israel ya paganizada, ya gentilizada. Recuerde que a ellos, a nosotros, en aquellos tiempos me voy a dirigir a ellos, era primero a quien tenía que llegar el evangelio, primeramente al Yehudí, o sea, al que Yehudí quiere decir al judío venido del linaje de Judá, de la tribu de Judá. Y a los israelitas que estaban alrededor. En este caso, Cornelio no fue coincidencia que nada más él creyó en este caso en el Dios de Israel, sino que todos ellos ya se le consideran casa de Israel, que ya eran en casa de Israel. Entonces, el evangelio va a la casa de Israel y aquel que quiere adherirse a ser parte del pueblo de Israel, bienvenido. Por eso el evangelio se predica a toda carne, a toda criatura, porque la intención de Elohim es que todos se salven. ¿Por qué decimos estas palabras? ¿Cómo podemos comprobar esta palabra? Con la Biblia. Fácilmente, queridos hermanos. Fácilmente, para eso es este análisis. Fácilmente vamos a entender. Y más adelante aún la carta misma nos va a hablar de ello. Medite. ¿A quién se le hicieron la promesa? Medite a quién se le hizo la promesa. Y a quiénes. Después de a quién se le hizo la promesa, para quiénes es la promesa. Lo voy a dejar con eso ahí. Y después que vayamos nosotros leyendo, eso es algo para que usted tenga como de tarea de escudriñar. Y empiece por el libro de Génesis. De hecho, en esta carta nos explicará, pero no me voy a adelantar. Vamos haciendo el análisis poco a poco. Versículo 14. A griegos y a no griegos. Aquí nos dice. A gentiles de los que son griegos, paganos, y a los que no son griegos. A sabios y a no sabios soy deudor. ¿A qué se refiere la palabra sabia, mal traducida como magos? En la carta me parece que es en el libro de Mateo. Mal traducida como magos. ¿Qué tiene que ver magos con sabios? No tiene que ver absolutamente nada. Pero muy mal traducida al ponerlo ahí. Era los sabios. Porque un mago, ¿qué tiene que ver un mago que cree en la hechicería
con Elohim. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene coincidencia, ni tiene ningún apegamiento. Un mago, alguien que practica la hechicería. La hechicería va en contra de la palabra. Entonces, se le tiene que entender como sabios que venían del oriente. Sabios que venían del oriente. Entonces, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Entiéndase aquí que a griegos gentiles eran personas ya nacidas en Roma, ya eran parte de la cultura griega. De hecho, muchas personas, aún yehudís, que se iban a Roma, ya también se les consideraba parte de como griegos porque adoptaban la doctrina pagana. Adoptaban a aquellos que vengan los diferentes dioses, como lo hace tristemente Estados Unidos, que dice, vengan todas las culturas para acá, pero vengan todas las religiones también, otro tipo de Babilonia. Y aquí todo es bienvenido. Bueno, cada quien tiene su libre albedrío y derecho de ser lo que sea, pero estoy dando un ejemplo. Así que griegos era lo mismo, aceptaban a todo lo que venía. Que fulano trae otra religión, bienvenido sea. Vamos a adoptar y vamos a ver qué trae, alguna cosa nueva. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que Pablo ya había explicado, se habló de él, que él es enviado a los goys, a las naciones, para predicar, en el saludo dice, las buenas nuevas de salvación, la besorá o la buena noticia. Entonces, él tenía como propósito ir a Roma y hablarles acerca de las maravillas. Por eso dice a griegos y a no griegos, a sabios. Los sabios, a la palabra sabios viene para los sadicos, los sadoquinos, santos o rabinos de aquellos tiempos que se dedicaban a ir a las sinagogas, a leer la Torá, predicar la Torá, a enseñar la Torá. A eso se refiere la palabra sabios o jajamins. Eso quiere decir los ancianos, los sabios. Y el propósito era de ir a Roma para hablarles acerca de las maravillas de Yeshua. No que estos no hubieran ya sabido de eso. Si iban a aceptar a Pablo era porque ya ellos tenían un conocimiento acerca, o habían escuchado acerca de estas buenas nuevas de salvación. Ya habían escuchado ellos de las buenas noticias. Pero Pablo iría para confirmar todavía de que sí era cierto. Y él había sido enviado de parte del Padre por medio de Yeshua para compartir con ellos la buena noticia. Por eso el saludo comienza de esta forma. Versículo 16. Esperamos que quede todo claro y si alguna cosa se nos pasa, le pido por favor que nos comente, que usted ponga en los escritos, en la plataforma, para si algo no queda claro, ir dando un repaso, porque estamos tratando de explicar lo más lento y lo más claro que sea posible. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo dice y no me avergüenzo? Porque recuérdese de que él mismo perseguía a aquellos que creían en quién, en la besora, en el evangelio. Y los mismos líderes religiosos de aquella época perseguían, se burlaban y criticaban a aquellos que predicaban el mismo contexto, las buenas nuevas de salvación. Entonces él dice, creía tanto y en la fe dijo que no me avergüenzo. No me avergüenzo de las buenas noticias. Porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. Nótese que dice aquí, a todo aquel que cree. Entonces, ¿para quién es la salvación? Para todo aquel que cree. Pero no nos vamos a quedar y voy a agarrar, no, porque ahí dice que es para todo aquel que cree. Recuérdese que dice que también el demonio cree y tiembla. Así que no vamos a sacar el contexto esto que es nada más para todo aquel que cree, no. Sino que vamos a entender que la palabra creer en este contexto viene de la misma palabra de la fe, de la emunah. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Así que no podemos sacar esta palabrita para pegármela y decir con esto me basta. Entonces, la misma palabra
la misma palabra se nos enseña a través de la escritura en el libro de Santiago. El libro de Santiago, para que no te vayas a hacer referencia en un versículo y digas, yo de aquí me apego, no. Santiago capítulo 2, versículo 19. Para eso estamos haciendo el análisis. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bueno, pues sí. Pablo dice a todos aquel que creen, bueno, pues yo ya creí. Pero entonces, ¿qué cosa me dice Santiago? Santiago te saca de esa duda para que tú no te quedes con esa palabrita y digas, bueno, pues ya con esto yo ya, con eso creo, con eso me voy. No, tú crees que Dios es uno. Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Así que ya con eso se descarta la idea de que, bueno, pues él dice que yo creo, y ya con eso me basta. No, señor. Vamos a leer la escritura, pero en propio contexto del propósito de en este caso, vamos a entenderlo así, cultural, religioso o contexto bíblico en cada palabra y en cada contexto, quedando todo clarificado con la Biblia, no con mis palabras. Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Por qué? ¿Por qué dice el judío? ¿Por qué no dice a los israelitas dispersos? Bueno, porque el judío, los de la tribu de Judá, a ellos se les entregó y a ellos se les dio de parte del Todopoderoso que siempre llevaran la voluntad del Padre. Muchas veces la dejaron, pero nunca se deshacieron de la Torá. En lo contrario, los israelitas, hablando de las 10 tribus perdidas, dejaron todo y se fueron. Se olvidaron de todo. Y dice la escritura, que cuando oyen de la Torá, como en este caso, hay una persona nueva que oiga de la Torá, va a decir, ¿de qué están hablando? Tú, yo ni siquiera sé de eso. Dice, van a oír de mi ley y le pasará como cosa extraña. ¿Qué quiere decir eso? Ni siquiera la van a aceptar porque van a decir, ¿qué está predicando aquí? No, todo está profetizado y tiene que cumplirse. Primeramente al yehudí y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Elohim se revela por la fe y para fe. Se revela por la fe, o sea, ¿qué quiere decir? Se revela para fe y por fe, como que medio revoltosa la cosa aquí. No. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. ¿Se revela cómo? Con mis obras. Se revela por mis acciones. Se revela por la fe, por lo que yo creo, por lo conforme yo vivo, por conforme yo pongo ejemplo, por conforme yo soy luz a las naciones o ejemplo a los hermanos que están alrededor, o aunque no sean hermanos, sean paganos, no importa. Tú tienes que revelar eso que tú predicas, o aunque tú no seas predicador, que tú crees, tú tienes que ser eso, que se revele la fe que tienes en tus acciones, en tus actos. Entonces, y para fe, ¿para qué? Para fe, ¿para qué? Para que todos los demás también les sea, por ejemplo, para que todos obtengan el conocimiento, y para fe en Yeshua, en Dios, el Abacados, el Padre, y en su amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Justicia de Elohim, cuando la palabra dice la justicia siempre se refiere a la ley de Dios, a la Torah, para que la ley de Dios se revele por la fe en este caso, y para fe, o sea, para beneficio de los demás, para fe, para que los demás crean. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué dice el justo por la fe vivirá? Porque vivirá en la confianza y vivirá por la fe haciendo el bien, creyendo la ley de Elohim, viviéndola, y también vivirá siempre creyendo en su mente que al final habrá una recompensa y habrá un castigo para la persona que rechaza la fe y rechaza al Dios de Israel y a su amado Hijo Yeshua, nuestro Mashiach. Así que hasta ahorita vamos todos bien, vamos quedando todo claro. Según yo, vamos explicando bien el contexto o las palabras de Pablo de acuerdo a los actos y de acuerdo a los diferentes escritos con diferentes traducciones de diferentes traducciones bíblicas. Versículo 18. Estoy tomando referencia principalmente leyendo de la Reina Valera porque es la que más comúnmente se utiliza en la religión tradicional. Y de allí, si no queda claro, pues me tengo que ir a las diferentes versiones. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok. ¿Por qué no dice Pablo estas palabras? La voy a volver a repetir y la voy a leer también de la versión israelita nazarena, el versículo 18, para ver si nos da otro poquito más de aclaración en lo que está dicho. Y si no, vamos a explicar.
La ira de Elohim se manifiesta del cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Ya aquí nos da otro poquito más de clarificación. Dice que el castigo viene para toda aquella persona que estorba la verdad. ¿Y cuál es esa? Estorba a que las buenas nuevas de salvación llegue a donde tiene que llegar. Por ejemplo, los líderes religiosos de los tiempos de Pablo lo encarcelaban para que no predicara el evangelio o las buenas nuevas de salvación. Le pegaban para que no siguiera hablando de estas cosas, le dijeron en este caso a Pedro y al mismo Pablo. Lo encerraban, lo dejaban sin comer, lo latigaban, lo tenían por muerto y le prohibían que no siguiera hablando de las buenas noticias. Por eso, entonces, ya nos queda un poquito más claro. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo, desde los Shamaim, contra toda la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Contra todos aquellos que están en contra, con aquellos que estorban. Dice, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Obviamente, si lo detienen, no están haciendo hombres justos. Y también recibirán su recompensa. ¿Y qué recompensa será esa? La ira, dice en el versículo 18 al principio, se revela contra aquellos que estorban que la Besorá llegara a donde tenía que llegar. ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Porque leamos hace rato que dijo, si Dios quiere, si es su voluntad, voy a ir a Roma. Aunque la misma carta nos dice, ya se me ha puesto mucho estorbo. Pero Elohim tiene paga también para ellos que están estorbándome. Ok, vamos a seguir en el versículo 19. Porque lo que de Elohim se conoce le es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó. Lo que Elohim es manifiesto, porque viene de él. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Bueno, lo que viene de Dios, y la voy a leer de la versión israelita nazarena para que tenga un poquito de clarificación, porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos. Porque Elohim se lo ha hecho evidente. ¿Cómo? Mostrándole, en este caso, el que estaba tirado que no podía caminar. ¿Cómo se lo manifestó? ¿Qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy, recibe del Ruach HaKadosh. Y aquel se levantó, hubo una manifestación. Se levantó y caminó y pudo seguir hacia adelante. Los milagros de Yeshua. Todo esto fue manifestaciones que se hicieron para que creyesen. Porque el mismo Elohim se lo manifestó que era de Dios. Otro ejemplo. Yeshua se encontraba un día de noche y viene Nicodemos. Y Nicodemos, ¿qué le dice? Reconocemos que tú vienes de Elohim. Vienes de Elohim. Sí le conocían de dónde venía. Dice, porque todo lo que tú haces no lo puede hacer cualquier persona si Elohim no está con él. Entonces, lo que de Elohim venía, los líderes religiosos lo conocían y sabían. Por eso decían, sabemos que Dios está contigo. Un líder religioso, Nicodemos. Sabemos que Dios está contigo porque ningún hombre puede hacer estas señales si Elohim no está con él. Entonces lo que venía de Elohim se les fue manifiesto. En este caso, entiéndase el versículo que hemos estado leyendo, del versículo 19 de la carta a los Romanos, capítulo 1. De la misma forma, se le fue manifestado. Se les manifiesto. Así que esto es lo que Pablo le está diciendo, porque lo que de Dios se conoce, les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya es lo que acabo yo de decir. Las cosas hechas, en este caso, ¿qué más tenemos nosotros hecho? ¿Qué fue hecho de Elohim?
aparte de lo religioso, la tierra, el ambiente, los árboles, las lluvias, la vida que nos da el Todopoderoso, el pan de cada día. Todas estas cosas se nos son manifiestas porque el Eterno existe y aún nos mantiene con vida. Todo esto se nos manifiesta a cada rato, simplemente que la persona lo quiere ignorar o la persona no lo quiere reconocer, nos es manifiesto. Como es que a cada temporada llega su lluvia para que nos dé comida. Hablando en el ámbito no religioso, que la persona diga, pero ¿por qué eso es de la religión? ¿Pero qué pasa con los demás? Ahí lo tiene listo. Versículo 21. Vamos a ver qué más nos da en Pablo en su contexto. Ahora, recuérdese, y acabo de decir, y voy a volver a repetir. La carta que Pablo manda a Roma fue enviada a justos, a los estudiosos de la Torá. Pero también dice a los griegos, y esos griegos también tenían conocimiento. O sea, los padres de ellos o los abuelos pertenecían a lo de Elohim. Y también aquellos que primeramente no eran nada ni tienen nada que ver, también para ellos iba la letra. ¿Y por qué decimos que ellos tenían un previo conocimiento? Sus padres o abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, en el contexto de no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque en el siguiente versículo, lo vamos a leer de la versión israelita nazarena, nos dice, porque habiendo conocido a Elohim, y aquí nos aclara de que sí tenían un conocimiento entonces, ya sea sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, pero tenían una idea de que ellos también conocían a Elohim. Y aún así, por lo que es manifiesto alrededor, conocemos que hay un Elohim, conocemos que hay un Dios. Porque habiendo conocido a Yod-Heh-Vav-Heh, no lo glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias. Aquí la palabra, porque habiendo conocido a Yod-Heh-Vav-Heh, no lo glorificaron como Elohim, ¿no? Vemos que no está el artículo definido como Ha-Elohim, como el único poderoso, no, como poderoso, pero se refiere a él en el contexto porque vemos un nombre anterior. Vemos un nombre anterior y a esto nos da contexto que se refiere al Padre. Entonces dice, no lo glorificaron como poderoso, ni le dieron gracias. ¿Y por qué Pablo dice estas cosas? Bueno, ya con esto nos da un entendimiento que ellos tenían conocimiento anterior acerca de Elohim, vuelvo a repetir, ya sea sus padres, abuelos o tatarabuelos. Nos dice, más bien, se envanecieron en sus razonamientos, lo mismo que hace en estos tiempos la humanidad. No dicen, pero pues es que Dios, mira lo que es el corazón, lo demás no importa. Yo creo en Dios y eso está bien porque dice todo aquel que cree. Asegúrese de que está entendiendo la escritura. Porque nos dice, se envanecieron en sus razonamientos. Lo mismo que hacen las religiones en estos tiempos, las religiones paganas. En los razonamientos de ellos, pero si todos los santos, ya sea los palos o las estatuas o cualquier otra cosa, ellos mismos me dirigen a Elohim, de acuerdo a su entendimiento, van y le oran, van y lo alaban, van y le adoran, van y le llevan flores, van y lo pasean, van y hacen lo que vayan a hacer, porque en su razonamiento ellos interceden entre el hombre y el Todopoderoso, en su razonamiento. Eso es más como querer no ver. Nos dice, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. No hay mucha persona de que son líderes de cuestiones idólatras y paganas que se creen ser más sabios de los que no conocen nada o de los que conocen algo. Se creen los importantes de las diferentes, llámese iglesias, congregaciones o lo que sea, o aún aquellas personas que no tiene que ser en el contexto religioso, cristiano o mesiánico o del Dios de Israel, sino en cosas paganas, adorando a sus cosas que tienen ellos como dioses, siéndose sabios, en este caso chamanes, en este caso nombres religiosos, no los voy a mencionar para no ofender a nadie, creyéndose ser los que saben más para tener comunicación ellos entre la humanidad y Dios por medio de sus ídolos. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios,
Cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces, si dice que cambiaron la gloria de Elohim, quiere decir que ya la tenían, la cambiaron por otra que no es. O sea, la desecharon. Por eso dije que muchos a los cuales llevaban estas cartas eran casa de Israel. Porque de qué forma más tú vas a entender. Si apenas se les iba a llevar las buenas nuevas, no era como aquí en este tiempo, en este contexto, que un creyente se fue a China, por ejemplo, y de allá se convirtió a los dioses de ellos, pero ya conociendo de acá y tuvo a sus hijos y todos los demás creyéndolo de aquí y adoptó los dioses de ellos. Es diferente en el contexto porque el evangelio apenas había llegado. Apenas había llegado el evangelio y Pablo iba a confirmárselos. Ya les iba a confirmar que para lo que él fue llamado a través de Yeshua, iba a llegarle a ellos en confirmación de que este era el hijo de Elohim, que él era el hijo de Dios. Entonces, ya estas personas cambiaron. ¿Qué cambiaron? Lo que ya conocían antes, que era el único Dios de Israel, el único Elohim de Israel. Cambiaron la gloria incorruptible. ¿Por qué? Por adorar por una imagen a la semejanza de hombre corruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que adoptaron a el ser humano. ¿Por qué dice que adoptan como hombre? Porque recuérdese, en el contexto religioso romano, a los reyes de Roma se les tenían como dioses. Todos los hombres romanos que tuvieron un nombre, se les ponían como dioses. Más aparte, los nombres de los dioses de ellos, en este caso, la Biblia nos menciona a la diosa Diana como tal, era una figura de una persona humana. Zeus, nombre de una persona humana, o sea, figura de una persona humana. Pero ya estos hombres lo habían adoptado como sus propios dioses. Por eso, cambiando la gloria de Elohim vivo por una imagen de hombre corruptible. Y todavía sigue diciendo así. Por imágenes de aves. Quiere decir que también las aves las adoraban como dioses, los aceptaban como dioses. De cuadrúpedos, animales de cuatro patas, que también lo tenían como dioses. De reptiles, de serpientes, cosas reptilianas, los tenían como sus propios dioses. Para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. ¿Qué quiere decir con esto? Y aquí nos habla de que ellos hacían rituales usando los propios dioses que ellos tenían, haciendo cosas deshonestas, corrompiendo el mismo cuerpo de la persona para culto a los dioses paganos que ellos habían aceptado. Romanos 1, versículo 25. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. ¿Y cuál era la verdad de Elohim? La verdad de Elohim, la Torá, lo bueno, los mandamientos, el único todopoderoso. Por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Lo que ellos lo que habían adoptado, ya no estaban adoptando, ya habían adoptado. Pagano, reptiles, dioses de piedra, figura de hombre, todas estas cuestiones. Y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador. Aquí entonces la palabra venerar, de la traducción de la versión israelita nazarena, nos dice que aún que tú no puedes venerar a una estatua, porque eso no es aceptable. Porque aquí en esta traducción nos está diciendo que venerar a una imagen corruptible es en contra de la misma palabra. Y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Entonces, aquí se nos da ya una enseñanza acerca de lo que practicaban aquellas personas romanos
que de acuerdo a lo que nos está diciendo Pablo tenían conocimiento previo, pero adoptaron, como pasa en todos los lugares, hay personas que, decía la mención de alguien que se va de aquí a China, lleva su conocimiento, vamos a decir cristiano, porque es lo que más se conoce en la región tradicional, y de allá acepta a dioses paganos y se convierte a los dioses de ellos. Y de aquí se le manda una reprensión diciendo, ¿qué estás haciendo allá? ¿Por qué tú estás adorando tales cosas? ¿Así nos te enseñó la verdad en principio? Es lo mismo. Por esa razón Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. ¿Y por qué Pablo reprende todo esto? Porque al momento de que las personas hacían sus cultos irracionales, sus cultos reprobados, pues deshonraban la misma naturaleza de sus cuerpos que Dios les dio para que vivieran con forma correcta, deshonrando así sus miembros para cultos de dioses paganos. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando de las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones desordenadas unos contra otros. Es lo que está sucediendo en estos tiempos. Y la excusa más grande, Dios ama a todos. Pero Él nos dejó una Torá, nos dejó una instrucción. Esto mismo estaba aconteciendo en Roma. ¿Por qué? Porque para ellos el cuerpo, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado de la cultura romana, el cuerpo era lo más bello de la persona. Entonces, ya sea para con mujer o para hombre, no había diferencia. Un rey, un líder podía tener a un hombre como esposo y no había diferencia, no había ningún problema. Porque en su cultura era aceptable, era normal. Y los israelitas que se fueron para Roma estaban adoptando las mismas cosas. Y por eso viene la reprensión. Viene reprensión de parte de Elohim a través de Pablo. Cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. O sea, una mente reprobada. Como ellos no se dignaron de tener en cuenta Elohim, Romanos 1:28. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que tú te apartas de Elohim, que al momento que tú rechazas a su Torah, a su palabra, recuerda que toda la palabra se refiere a la Torah. La palabra de Yeshua son las palabras de la Torah. Las personas que rechazan la palabra del Todopoderoso adoptan una mente reprobada. Como ellos se dignaron tener en cuenta Elohim, obviamente porque ya no hacían las cosas que Dios les mandó a hacer, sino lo que hemos leído anteriormente, en sus mentes había lógica y estaba bien. Los abandonó Elohim a una mente reprobada para hacer lo que no se debe hacer. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. Entonces, nótese, yo esto lo aprendí de los hermanos Yehudí, de que al momento cuando tú conociste a Dios, cuando tú aceptaste la verdad, y al momento de que tú decidiste no obedecer más, tú decidiste rechazar, decidiste dejar todo lo que habías aprendido para bien, esto mismo que Pablo está describiendo aquí, te va a caer a ti. Porque dice, como ellos no se dignaron tener en cuenta Elohim, no se dignaron a reconocerlo. Toda la parte que hemos leído es reconocer a Dios como su Dios. Sino que lo rechazaron por adoptar dioses paganos, le vino todos estos que tenemos en esta lista. Maldad, avaricia, perversidad, calumniadores, envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. ¿Por qué? Por haber dejado la fe. A pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim. Entonces vuelvo a repetir y quiero hacer énfasis. Conocían de la voluntad de Elohim. Aunque
se diga a romanos, a griegos y a los que no son griegos. A judíos, romanos y a los griegos. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. O sea, que la persona hace lo malo y el otro le aplaude, va a caer en lo mismo. Si lo que Pablo aquí les está diciendo y dice en cuestión de otras personas que lo aceptan, a pesar de que ellos conocen que el justo veredicto de Dios, de Elohim, que los que practican tales cosas, ya he dado la lista, no la voy a repetir, y si quiere leerla está en Romanos 1, 30 y 31, de 29, 30 y 31. Todas estas personas son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque no solamente los hacen, también las practican, los enseñan, y en su conocimiento está bien. Como la humanidad en estos días se engaña a otras personas, se engañan a ellos mismos. Adoptan y traen hijos, hombre con hombre, mujer con mujer, adopción, confusión. Entonces, tristemente y lastimosamente, el gobierno pues le parece bien para no ser criticados y aceptan todo que venga y no hay ningún problema. Entonces, los hijos que vienen a pagar el error de estas personas en su mente, porque ¿cómo es de que si Elohim hizo hombre y mujer, está con dos hombres o con dos mujeres, si esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo natural? ¿Qué más se espera de estos hijos? Confusión total. Confusión total. Así que vamos a dejar hasta aquí el capítulo 1 de la carta de los Romanos. Vamos a seguir en el siguiente Shabbat con el análisis de la carta a los Romanos. Hemos tratado de explicar lo más claro que se haya podido este estudio y vuelvo a repetir, vamos a seguir con la carta a los Romanos. Si usted tiene alguna duda o no le quedó claro algo, por favor, póngalo. Se va a estar chequeando los textos para ver si tiene alguna duda y se clarificará lo que sea que no se haya entendido. Así que con esto nos despedimos de todos ustedes. Que el Eterno los bendiga. Que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.